Escoltes Animals Polítics. Avui és 13 de novembre de 2025 i aquest és l'episodi 11 titulat Prohibim els cotxes? En els últims anys, la mobilitat en cotxe i avió ha crescut de manera exponencial. Això, que a priori podria semblar un avanç social, no ho és en absolut. En realitat, aquest increment suposa més carreteres, més trànsit, més contaminació i més petjada de carboni. Cal recordar que la crema de combustibles fòssils és la principal causa del canvi climàtic i el motor de combustió el principal culpable. Segons dades oficials de 2024, a Espanya el transport és el sector que genera més emissió de gasos d'efecte hivernacle, un 33,3%, molt per davant de la indústria, amb un 18,8%. I, encara que l'avió és el mitjà més contaminant per persona i distància recorreguda, el gros del problema continua sent el transport per carretera. L'increment de la mobilitat també implica la transformació de les nostres viles i ciutats en llocs inhabitables. En el cas dels cotxes, no sols perquè xiquets i xiquetes ja no poden jugar al carrer, sinó perquè si decidim moure'ns caminant, patim ciutats hostils no dissenyades per als vianants, on prima l'estrès, el soroll, la conducció agressiva, els atropellaments. En el cas dels avions, perquè les nostres ciutats es converteixen en aparadors per als turistes mentre s'expulsa el veïnat. Paradoxalment, el fet que la vida urbana siga cada vegada menys satisfactòria, per l'efecte combinat del trànsit i la turistificació, acaba generant un èxode temporal o permanent que agreuja encara més el problema. La gent se'n va fora a viure o a passar el cap de setmana, amb la qual cosa augmenten la dependència del cotxe, els embussos i l'ocupació de l'espai per noves carreteres, autovies i circunvalacions. Les solucions capitalistes a aquests problemes, per descomptat, no els resolen, ja que s'enfoquen en només una part mentre que en creen de nous. Els cotxes elèctrics, per exemple. És cert que són silenciosos i que no llancen CO2 a l'atmosfera i, per tant, es redueix la contaminació de l'aire, però deixen intactes la hipertròfia de vies amb el conseqüent creixement urbanístic en forma de ciutat dormitori, els problemes de l'espai i de l'estacionament o un disseny de la ciutat feta contra els vianants i molt especialment contra les persones més vulnerables. A més, la fabricació de cotxes elèctrics requereix l'ús intensiu de recursos energètics i les seues bateries generen residus sent una opció altament contaminant. La verdadera solució és canviar els hàbits de vida, de treball i d'oci per tal de reduir la mobilitat en vehicle privat. I això no serà possible sense modificar patrons de consum molt arrelats a la cultura capitalista, que ens espenta a anar cada vegada més lluny i sempre més ràpid. En definitiva, ens cal, com diu Yayo Herrero, tota una revolució antropològica. Ara bé, no podem fer recaure tota la responsabilitat en el plànol individual, perquè les persones, almenys les de classe treballadora, no són realment lliures de triar on viuen i on treballen. Per això, els poders públics han d'oferir alternatives de transport públic i de mobilitat urbana eficaces i respectuoses amb el medi ambient. Però fins ara les decisions s'han pres en el sentit contrari, a tots els nivells. Des del govern espanyol, obsessionat per l'alta velocitat amb un model radial i absolutament ineficient, s'ha desmantellat el servei de transport públic de ferrocarril convencional. Els governs autonòmics han propiciat serveis de transport públic amb freqüències de pena sobre models radials metropolitans tan ineficients com l'espanyol. I molts governs locals de municipis valencians, serveis d'autobús mal dissenyats que no s'utilitzen perquè els seus usuaris poden arribar-hi abans caminant. Això per no parlar de la insuficient aposta per la bicicleta com a mitjà de transport gratuït, no contaminant, saludable i eficient. Un dels millors exemples el trobem a Torrent, on enguany, per a celebrar la Setmana de la Mobilitat, l'Ajuntament ha permès que els concessionaris de cotxes mostraren les seues novetats amb cotxes aparcats al passeig de l'avinguda que, a més, impedien el pas als vianants. Hem d'exigir a tots els governs que cadascú en el seu àmbit competencial facin efectiu el nostre dret a gaudir d'un sistema de mobilitat públic, sostenible i just. I no hem d'admetre cap excusa sobre els marges d'actuació que tenen, perquè fent una anàlisi comparativa es demostra que tot és qüestió de voluntat política. La ciutat de València serveix d'exemple, en positiu i en negatiu. Durant els anys de govern progressista, amb Ribó d'alcalde i Gretzi de regidor, es van duplicar els quilòmetres de carril bici i se'n va triplicar l'ús. Ara, amb les mesures de l'alcaldessa Maria José Català, el trànsit s'ha incrementat en 20.000 cotxes al mes, només en el primer semestre d'enguany.
Ens calen propostes arriscades i que no puguen ser revertides per eixos que creuen que el progrés es mesura per com de gran és el sub que condueixen. Cal fer-nos, doncs, les preguntes adequades i, sense pèls a la llengua, plantejar-nos, per exemple, i si prohibim els cotxes? En aquest episodi, el nostre animal polític és Samuel Romero a Porta, amb què conversarem sobre polítiques públiques al voltant de la mobilitat. Samuel Romero és enginyer de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Madrid i ha treballat en diverses consultores d'enginyeria i obra pública en projectes d'infraestructura i transport públic. Expert en mobilitat, va ser conseller apoderat de l'empresa mixta que gestiona la via de circunvalació M30 durant l'etapa de Manuela Carmena a l'Ajuntament de Madrid. Samuel, a més, és militant d'Ecologistes en Acció i ha escrit articles sobre mobilitat i canvi climàtic en mitjans com el Diario.es, Contexto o El Salto. Samuel, benvingut a Animals Polítics i gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Samuel, tu ves de Madrid, però actualment estàs vivint a Aldaia, un poble de la comarca de l'Horta Sud, des de on cada dia et desplaces a València en bicicleta. En termes de mobilitat, quins aspectes negatius i positius li trobes a la ciutat, també en relació a la seva àrea metropolitana? Bueno, pensad que vengo de Madrid, entonces la comparación con Madrid, que es inevitable, pues donde he vivido más años de mi vida, pues te hace ver todo desde una perspectiva un tanto más positiva. Pero sí que es verdad que hay un abandono absoluto de las políticas de movilidad en el área metropolitana de Valencia. Es como que ese crecimiento que se produjo, sobre todo pues, a partir de los años 60-70 de la ciudad de Valencia, como pasó con las grandes ciudades del territorio español, ha ignorado por completo en ese crecimiento cómo iba a moverse la gente que se desplazaba a esos lugares a vivir. Con lo cual ahora yo vivo a diario el tránsito por un carril ridículo que compartimos con peatones, con patines y otras bicicletas en comparación con el voluminoso área para los coches que invaden, ¿no?, nuestras carreteras. Y es algo que me sigue chocando día a día, cómo no hay un planteamiento totalmente estructural de acercar el urbanismo y la movilidad y las necesidades de movilidad laborales con políticas decididas, de cómo hemos dado la espalda completamente a dónde tiene que ir la gente cuando se muda a una ciudad o cuando decide ir a trabajar a un puesto en concreto, y el urbanismo y la movilidad se han quedado totalmente desconexos. Vas a vivir aquí y tú verás cómo te mueves. Y si es posible, muévete en coche. I, de fet, a València Ciutat, diguem-ne que la gran aposta per la bicicleta i pel carril bici es va fer en l'anterior govern. No sé si has notat alguna diferència respecte al canvi de govern local en aquests 2 anys. Bueno, es que tradicionalmente nos dicen, ¿no?, las cuestiones de movilidad no son políticas, ¿no? Ir en bici no es una cuestión política, no es de izquierda ni de derecha, que me encuentro tradicionalmente en muchísimos debates. Pero curiosamente, cuando tú empiezas a rascar cuándo se han dado las transformaciones en materia de movilidad y urbanística en muchas ciudades, sobre todo de Europa, qué casualidad que se han dado con gobiernos progresistas, ¿no?, o socialdemócratas o con tintes ecologistas, y nunca se producen, o prácticamente nunca se producen, con gobiernos de la derecha. Entonces, por supuesto que en Valencia ya ha habido un cierto retroceso, pero es que además el retroceso no es solo en lo concreto, en la eliminación de carriles bici, en la apertura al coche a calles que se habían estado abriendo a los peatones y a las peatones en materia de movilidad, sino que a nivel discursivo es súper trascendente. Cuando tú ocupas gran parte del tiempo hablar de movilidad a la necesidad de revertir políticas que estaban pensadas desde el punto de vista de la movilidad sostenible, estás produciendo un efecto en el resto de la gente que te está escuchando de interpretar la movilidad en bicicleta o la movilidad peatonal como una cosa de hippies alejada del contexto que vivimos. Entonces, no es solo lo que supone el retroceso en políticas concretas, sino a nivel discursivo es volver 10 años atrás, cuando hace falta volver a concretar a la gente que no podemos estar relegando toda nuestra movilidad en la dependencia del coche. El cotxe, que continua ocupant un lloc central, que és necessari per a molta gent, evidentment. Tu, com a veí d'Aldaia, vas ser afectat per la dana i, com tants altres veïns, vas perdre també el teu cotxe. Com valores les conseqüències que la barrancada va produir sobre el parc mòbil i quins aprenentatges en podríem extreure? Pues que aquí hay un coste de oportunidad perdido brutal, porque
evidentemente lo que hemos sufrido con la Dana, vivimos en una zona tradicional de gota fría, en una zona en la que las lluvias torrenciales en el mes de octubre, en el otoño en general, se producen, pero gran parte de las consecuencias graves que han sucedido en todos nuestros municipios es derivado de las políticas públicas de urbanismo y de movilidad. ¿Por qué es esto? Se concreta muy bien en lo que sucede al volcar agua, ¿no?, en un terreno totalmente permeable, como puede ser el terreno natural donde tradicionalmente hay huerta o bosque, o lo que sucede al volcar agua en carreteras, que es donde ahí va a parar la inmensa mayoría de las aguas. Aquí esto producía un efecto en cadena de multiplicación de la velocidad del agua que produjo las peores consecuencias en los pueblos del área metropolitana de Valencia y de otros tantos municipios. Y claro, esta pérdida de parque móvil es una absoluta desgracia, pero es una pérdida de oportunidad para haber reestructurado por completo nuestras políticas públicas en materia de movilidad y haber pensado, vale, ¿de dónde a dónde se desplaza la gente de estos municipios? ¿Qué necesidades de movilidad real hay? Vamos a intentar dotarlas de transporte público de una forma mucho más eficiente y no volver a tapar con subvenciones directas para la compra de nuevos vehículos, que en muchas ocasiones son necesarias, evidentemente, pero reestructurar todo y rehacer todo de la misma forma en la que estaba. Es decir, esa oportunidad de haber rehecho la forma de nuestras ciudades, de habernos apropiado de nuestro tiempo en los desplazamientos, lo hemos relegado de nuevo al transporte en el vehículo privado y en el coche, que nos va a condenar de nuevo a situaciones parecidas, no digo trágicas como la Dana, pero sí a vivir y a revivir las situaciones que vivimos a día de hoy en materia de movilidad, que creo que nadie en ese imaginario colectivo de cuál sería tu ciudad ideal, creo que nadie se imagina, no, a mí me encantaría bajar a la puerta de mi casa y tener una acera de 3 palmos y 3 carriles de coche. Creo que en ese proceso constructivo, que creo que debe ser democratizado, de debatir cómo deben reconstruirse las ciudades, creo que nadie elegiría una ciudad así. Creo que nadie elegiría estar 40 minutos dentro de un coche atascado para poder llegar al puesto de trabajo. Creo que todos y todas nos imaginaríamos una ciudad muchísimo más amable, muchísimo más cercana, en la que primase el espacio público compartido, en la que pudiésemos caminar, en la que pudiésemos movernos en bicicleta. Porque si imaginamos nuestras vacaciones cuando nos vamos a una ciudad, lo que buscamos es pasearla. Lo que buscamos es disfrutar del espacio público. Creo que nadie dice, me voy a ir de vacaciones a una ciudad europea, lo primero que voy a hacer es alquilarme un coche y recorrerme todas las calles de esa ciudad. Nadie lo plantea. ¿Y por qué queremos eso para nuestras ciudades? ¿Por qué no decidimos qué hacemos con nuestro espacio público llevando esa democratización al último instante de vamos a hacer un reparto del espacio público honesto, sincero, democrático y en el contexto de la crisis ecológica que vivimos? Y después ya pensaremos dónde deben localizarse los trabajos, dónde debe localizarse el resto de cuestiones. No al revés. No vamos a permitir que se deslocalicen todas las empresas al área metropolitana porque el terreno es infinitamente más barato y luego ya que la gente sí puede, que se mueva como pueda. Creo que construimos la casa una vez más por el tejado y la movilidad del coche tiene gran parte de la culpa. De fet, gran part de les ajudes de la Dana, més enllà de les ajudes d'emergència, han anat precisament a restituir el parc mòbil i concretament a incentivar dins d'aquesta part el cotxe elèctric. Què opines d'aquestes polítiques? Pues mira, es que el coche eléctrico, en la transformación que vamos a tener que vivir sí o sí en la forma de movernos, evidentemente es un aliado positivo. Pero que nadie piense que la sustitución del parque móvil actual por el parque móvil idéntico en coche eléctrico va a traer la solución a todos los problemas que vivimos. Porque resuelve exclusivamente uno de los varios indicadores que se miden en materia de cambio climático, que son los niveles de gases contaminantes en la ciudad donde resides. Ese sí que lo resuelve, evidentemente. No emiten CO2, no emiten dióxido de nitrógeno, no aumentan las partículas más contaminantes, pero la ocupación del espacio público queda intacta. Ese reparto del espacio público en la que la mayoría de las personas nos movemos andando, porque tú haces un par de desplazamientos en coche al día, quienes se muevan en coche, pero el resto de los desplazamientos en tu barrio o en tu pueblo los haces andando. Sigue quedando totalmente contaminado por la ocupación masiva del coche. Aproximadamente el 80% del espacio público en nuestras ciudades está destinado o bien a tráfico rodado, a la propia carretera o aparcamiento. Y un 20% queda para quienes nos movemos andando, que somos la inmensa mayoría, con la connotación encima de género que puede tener esto. Que la movilidad de las mujeres tradicionalmente está asociada al transporte público, está asociada a tener muchos micro desplazamientos dentro de una misma rutina, está asociada a una movilidad peatonal mucho más mayoritaria que la de los hombres y esta queda tradicionalmente olvidada. La olvidan porque quienes planifican nuestras ciudades, quienes planifican la forma de movernos, son hombres que se mueven en coche.
I, per tant, un embús de cotxes elèctrics serà el mateix que un embús de cotxes de combustió, és a dir, ocupen l'espai públic. Per això nosaltres titulem aquest episodi de manera provocativa prohibim els cotxes. Evidentment, no es tracta de prohibir-los, però tu creus que sí que és possible, a banda de desitjable, que ja ho has deixat clar, però és possible una ciutat amb molts menys cotxes? Bueno, es que no, o sea, ya está inventado. Ya hay muchos ejemplos. El ejemplo más evidente es en Pontevedra, que además nadie se piense de no, esto ha sido una cuestión transitoria en la que año a año se iba cortando alguna calle, iban probando que funcionaba, que la gente disfrutaba mucho más del espacio público, se fomentaba el comercio local, el comercio de proximidad. No. En Pontevedra fue una cuestión de 6 meses. En 6 meses cerraron, que no me gusta decir cerraron el tráfico, sino que abrieron la ciudad a las personas que la vivían. Abrieron la ciudad a pasearla, abrieron la ciudad a moverse en bicicleta, abrieron la ciudad al transporte público, restringiendo el acceso de los coches. Por supuesto que se puede vivir con muchísimos menos coches. Hace falta políticas muy decididas, políticas que incentiven el transporte público, políticas que incentiven la movilidad ciclista y no simplemente queda como un deseo electoral de sí, moveros en bici, pero ¿en qué condiciones? En las condiciones de que no tenemos carriles bici, en las condiciones de que tengo que compartir espacio con un cacharro que se mueve a 50 km/h por la ciudad y que pesa 1 tonelada. En esas condiciones es inviable fomentar la movilidad ciclista. Lo que tenemos que es repensar realmente qué contexto de ciudades queremos. Es que no se hace ese ejercicio de consultar a la gente, pero ¿qué ciudad deseas? Y en el marco de la ciudad que deseamos, en el contexto de crisis ecológica y social que vivimos, entonces planificar y articular el resto de políticas. Entonces decidir si realmente una empresa se puede deslocalizar e irse a un área metropolitana. Se podrá ir si mediante una forma de movilidad sostenible, transporte público, bicicleta o como tenga que articularse, es factible que lo haga, y si no, no podrá. Y si no, habrá que pensar en otro tipo de soluciones. Pero no podemos estar condicionando durante décadas, como hemos hecho hasta ahora, las políticas de movilidad a ese desarrollo económico y ese motor económico de nuestras ciudades. Es que eso nos condena a tener un espacio público catastrófico desde el punto de vista del disfrute del mismo. Evidentment, la mobilitat urbana més sostenible és la que es fa a peu, en bicicleta o en transport públic. Per a tu, quines serien aquestes polítiques públiques que serien més adients per a aconseguir aquesta mobilitat? Pues mira, tendría que empezar en primer lugar por la recopilación de datos. Es que no nos olvidemos que en la inmensa mayoría de áreas metropolitanas, de ciudades y de comunidades autónomas que son responsables de las políticas de transporte público y de movilidad, no la hacen en base a ningún tipo de dato. No saben hacia dónde se mueve la gente tradicionalmente en sus desplazamientos diarios, pueden tener ciertas intuiciones, pero no están sustentadas en datos. Entonces tendría que partir desde ahí. Y luego con políticas totalmente restrictivas desde el punto de vista de la movilidad de los coches, evidentemente con criterios de clase, con criterios de accesibilidad a puestos de trabajo determinados en los que es inviable hacerlo sin tener un coche, como pueden ser pues trabajos vinculados a fontanería, electricidad, la clase obrera puramente dicha, es muy probable que siga necesitando de ese coche, pero hay una inmensa mayoría de gente que no necesita el coche y si no, hay que invertir de forma desmedida en transporte público. Es que es muy curioso cuando se sigue contemplando la inversión en infraestructuras asociada al coche como una inversión y el gasto en transporte público como un gasto. Uh-huh. En vez de plantear que la compra de autobuses, la contratación de conductores y conductoras de autobuses o la ejecución de infraestructuras asociadas al metro, al cercanías y demás transporte público es vital para tener una movilidad sana dentro de nuestra área metropolitana, de nuestras regiones, de nuestros municipios, y no condenarla históricamente porque es que va a suponer el gasto. Vivimos en un momento de crisis y tradicionalmente dentro del capitalismo es curioso que todas las crisis se han solucionado inyectando dinero público en determinados sectores. Y qué curioso que en el marco de la crisis ecológica que vivimos, que es brutal, que las peores consecuencias las estamos viviendo aquí y sobre todo en el sur global, aquí no queramos invertir dinero en intentar resolverlo, en intentar tapar todas las brechas que ha generado el capitalismo en nuestros entornos urbanos para resolverlo de la forma más sostenible y ecológica posible. I cal parlar també de la mobilitat interurbana, val? No solament el transport públic des de la ciutat, sinó per a connectar ciutats. Una mobilitat interurbana que no para de créixer, però lligada a l'activitat turística. Per tant, no tant per necessitat, sinó per oci, per capritx. A l'estat espanyol, en les últimes dècades, s'ha apostat molt pel tren d'alta velocitat i en aquests moments hi ha plans d'ampliació de gairebé tots els aeroports principals, entre ells els de l'Altet i Manises. Té sentit això davant de l'emergència climàtica? No tiene ningún sentido. Y el problema es que
no tenemos en el constructo social asociada el transporte público y la movilidad como un derecho, que afortunadamente con la nueva aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible pues se empieza a hablar de que la movilidad sostenible debe ser un derecho de todas las personas que habitan este Estado. Y se ha quedado relegado siempre a esas condiciones de rentabilidad. Es decir, no voy a invertir en esta línea de transporte porque no es rentable. No es rentable desde el punto de vista económico exclusivamente. Claro, las ampliaciones de aeropuerto para AENA son súper rentables porque significan nuevos acuerdos con aerolíneas para traer más aviones. Las ampliaciones de alta velocidad siguen siendo rentables porque es que si veis cualquier tren de alta velocidad está lleno de casi todos los días de gente que se desplaza o bien por trabajo o bien por turismo. Pero de nuevo tiene una connotación de clase brutal y da de espaldas por completo a las necesidades ecológicas y sociales que vive la inmensa mayoría de la gente. ¿Cuántas veces coges la alta velocidad en tu día a día la inmensa mayoría de las personas? ¿Cuántas veces cogen un avión? Es que esa respuesta no está pensada para tus necesidades diarias, está pensada para necesidades del capital, para necesidades de los intereses económicos que mueven al final todos los hilos políticos y se acaban plasmando en políticas públicas nefastas. Precisament comentaves que s'ha aprovat la llei de mobilitat sostenible, no?, que reconeix el dret a la mobilitat sostenible. Precisament s'ha fet amb els vots en contra de PP i Vox. Com valores tu aquesta norma i quins avanços suposa i quines insuficiències té? Bueno, pues supone el avance del reconocimiento, ¿no?, como derecho la movilidad sostenible, que es un punto de partida que resultaba imprescindible. Aquí el punto más crítico está que a todas luces parece que se ha tramitado para poder recibir los fondos europeos necesarios para los siguientes planes de recuperación de la emergencia climática y social que vivimos, pero cuando se ha tenido que concretar sigue siendo suficientemente laxa en algunos casos pues para que las grandes élites económicas no se lleven las manos a la cabeza. Tiene puntos positivos, como una apuesta bastante decidida por la movilidad ciclista, que ya veremos en qué se concreta, pero está muy presente a lo largo de toda la ley, y ciertas exigencias que se hacían en torno a la no ampliación de aeropuertos, pues bueno, poco tiene que ver con esta ley en concreto, porque la ley sí que da un paso más allá en limitar los desplazamientos en avión en recorridos que se pueden cubrir mediante ferrocarril en menos de 2 horas y media, quiero recordar que es, con lo cual sí que hay avances sustanciales. Y sobre todo, como cada vez que se tramite una ley de esta índole, genera debate público en torno a estos conceptos. Eso es vital para seguir avanzando. Las políticas de movilidad en ciertas ciudades se han transformado de forma radical en cuestión de 6 meses, como es el caso de Pontevedra, pero en otros casos hace falta una pedagogía y un cambio cultural brutal. En Valencia costó horrores la instalación simplemente de carriles bici, porque veníamos de una cultura en la que el coche era lo prioritario y ese derecho a la movilidad se traducía en el derecho de yo aparcar debajo de mi casa y poder llegar al trabajo en mi coche. No se contempla el derecho a la movilidad como el derecho a poder desplazarte de forma sostenible, de forma eficaz, mediante transporte que por lo menos mantenga unas condiciones dignas en la ciudad. Y el coche está totalmente alejado de eso. Per acabar, com creus que serà el futur, a mig termini, de les nostres ciutats en termes de mobilitat? Com creus i com esperes que siga? Vull dir, millor no coincideix. Bueno, yo soy una persona optimista por naturaleza, aunque los últimos acontecimientos, cada vez que entra un gobierno de la derecha en las ciudades, me van acercando al pesimismo un poco más, pero quiero mantener ese optimismo. Yo quiero pensar que nos daremos cuenta que tenemos la capacidad de decidir cómo queremos ser nuestras ciudades. Y estoy plenamente convencido que la inmensa mayoría de la gente, como comentaba, no quiere una calle llena de coches debajo de su casa por el ruido que genera, porque aunque sean coches eléctricos, ocupan una barbaridad de espacio público, porque además ese coche eléctrico genera unas desigualdades brutales en el sur global por el extractivismo que conlleva, porque además ese coche eléctrico tiene una dependencia energética que también tiene un límite, y porque en la construcción de nuestras ciudades podemos ir teniendo cada vez más capacidad de decisión y creo que así va a ser. Entonces sí que me las imagino, lo primero las ciudades grandes con un decrecimiento brutal de la concentración de actividad. Es insostenible una ciudad como Madrid o como Barcelona de 6 millones de habitantes y con un área metropolitana de 8. Es inviable. Es inviable mientras haya unas desigualdades en torno a la residencia y lo laboral que generen unos desplazamientos brutales día a día. Entonces, sin caer en el tecnooptimismo, sí que creo que la nueva apuesta por ciertos modos de trabajo más flexibles y que además las nuevas generaciones vienen reivindicando de forma muy tajante,
nos va a llevar a unos patrones de movilidad totalmente distintos en los que la dependencia del coche de forma voluntaria y forzada va a reducirse y eso nos va a llevar a espacios públicos mucho más deseables. Es que además los contextos de cambio climático, el asfalto juega un papel fundamental en el calentamiento de nuestras ciudades. La ausencia de zonas verdes tiene un papel clave en el calor que se genera dentro de la ciudad y eso nos vamos a ir dando cuenta de que es imprescindible revertir simplemente por tener una calidad de vida aceptable dentro del marco urbano. Si no, vamos a ir viendo consecuencias mucho peores que espero que no tengamos que llegar a ver. Samuel, pues jo crec que des d'Animals Polítics compartim un poc el teu optimisme. Bueno, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai, aquesta conversa, que ha sigut molt interessant. I res, estem en contacte. Gràcies. Moltes gràcies. Per acabar, en cada episodi escoltem unes notes de veu que ens aporten enfocaments addicionals i complementaris al tema tractat. En esta ocasió li hem demanat unes paraules a Pau Caparrós, Nela Saborit i Toni Velarde. El nombre de vehicles que transiten per la ciutat de València s'ha incrementat entre un 5 i un 10% en els últims 2 anys. Són les dades del Centre de Gestió del Trànsit de la ciutat, que xifren en uns 20.000 els cotxes que cada mes s'incorporen al flux diari d'una mobilitat privada, reflexe d'un model que no aconsegueix transitar cap a la sostenibilitat desitjada del transport col·lectiu, aquell que permetria una major eficiència per moure béns i persones. Deia un responsable d'una gran àrea metropolitana de l'Estat que si el transport públic haguera d'assumir en un breu espai de temps la meitat del volum dels passatgers que avui opten pel transport privat per traslladar-se als seus llocs de feina, el sistema col·lapsaria. Haurem d'acceptar que la infraestructura i la gestió de l'actual sistema de transport públic valencià, especialment el de les línies ferroviàries metropolitanes, està molt per baix de les necessitats que permetrien una transició efectiva des del transport privat al col·lectiu. Seguim optant pel cotxe privat i és aquesta la principal conclusió que es pot trobar a la majoria dels estudis, incloent el realitzat en el marc del Pla Bàsic de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de València el novembre de 2018. El col·lapse a les vies d'entrada a la ciutat s'ha tornat més cronificat. Ja no es limita només a les hores punta. I amb la mateixa infraestructura de línies de rodalia i metros de fa dècades, els vagons ja van plens des de primera hora. La mobilitat és una necessitat que avui permet el compliment de drets fonamentals, el dret al treball, a la salut, a l'educació o a un habitatge digne. I mentre arriba aquesta idea de la ciutat dels 15 minuts, seguirem necessitant moure'ns pel territori metropolità. L'augment de la infraestructura de metros, rodalies i busos podria ser una estratègia raonable. Parlar de la planificació de la mobilitat sense parlar del biaix de gènere existent en com hem planificat les ciutats i els fluxos de mobilitat és fer trampes al solitari. El flux de mobilitat d'un territori, entès com els desplaçaments de persones i mercaderies, ha estat històricament entès com el moviment de mercaderies productives i el moviment de persones per anar i tornar del treball a casa o al centre d'estudis, l'anomenada mobilitat obligada. Però, clar, on queden tota la resta de desplaçaments que fem les persones per a sostindre la vida? Les compres habituals de menjar, anar a la tintoreria, l'acompanyament de persones dependents, ja siguin infants o gent major, l'anar al metge. És a dir, l'anomenada mobilitat quotidiana. I és ahí, en la mobilitat quotidiana, on trobem que el gènere importa i ha sigut clau. Ha sigut clau en dues qüestions. Donat que la majoria de planificadors de la mobilitat són homes i en tant que la majoria de dones són les que sustenten les tasques de cures i, per tant, fan servir la mobilitat associada a elles, la mobilitat quotidiana, esta ha sigut poc contemplada a l'hora de planificar. I també en el fet que són les dones les que menys accés tenen al transport privat i, per tant, les que més utilitzen el transport públic. En conseqüència, les que s'han vist més agraviades per a la planificació d'una mobilitat al voltant de vehicle privat. En definitiva, planificar una mobilitat accessible i justa vol dir en gran part pensar-la en clau de dona. Col·lectiu Soterranya va néixer el 2003 amb un objectiu, volien canviar el món. No tenien molt clar com anar a fer-ho en aquest moment, la veritat, però a poc s'ha conformat a la inquietud de les persones de l'associació el que avui és Soterranya. Des del principi tenien clar que la mobilitat, l'espai públic, la bicicleta, com a eina de transformació social, eren eines molt potents per aconseguir aquest objectiu que volien. En aquest sentit, tenim diferents activitats del tema de la mobilitat. Tenim Bicis per a Totes, que és un taller social que està al barri del Xinillet a Torrent, en el qual recuperem bicicletes del FEM
fem, es reparen i es donen a persones en situació de vulnerabilitat. Hem donat al voltant de 3.500 bicicletes, més de 2.000 a persones afectades per la Dana. Tenim Bici Sense Edat, que és un projecte internacional que va néixer a Copenhague i en el qual tenim tricicles adaptats per a facilitar, democratitzar la mobilitat entre persones amb mobilitat reduïda, persones majors, persones amb discapacitat. I tenim Bici Social, en el qual fem voluntariat per a atendre necessitats del col·lectiu sense sostre o de persones que tenen alguna necessitat en aquest sentit, en qualsevol sentit, per a intentar donar resposta. La veritat és que treballem en la bicicleta, com he dit, en la mobilitat com a eina de transformació social i fem moltíssimes més coses, perquè són molt eclèctics. Sobretot treballem el tema social i d'alguna manera està present sempre està present la bicicleta de manera transversal en tot el que fem. Treballant amb menors, amb famílies en risc d'exclusió i sempre la mobilitat està present com això, com aquesta eina per aconseguir això que volien, aquest món millor. Pau, Nela, Toni, moltes gràcies per les vostres aportacions. Això ha sigut l'episodi número 11 d'Animals Polítics. Podeu subscriure-vos i escoltar-nos a l'edició valenciana del diario.es i a totes les plataformes, a més de trobar-nos al nostre canal de Telegram i a les xarxes. Fins la propera setmana! Animals Polítics és un podcast d'anàlisi i opinió escrit, dirigit i presentat per Aurora Mora i Ignacio Blanco que publiquem cada dijous a les 7 del matí.